Superman por fin está en cines, la primera película del recién inaugurado universo DC, el DCU. La tercera adaptación cinematográfica del superhéroe en menos de 20 años y la que llega después del caos que se generó con el DCU, o más popularmente llamado el Snyderverse. Imposible no hacer comparaciones con Man of Steel, para bien o para mal, imposible no mantener cierto grado de incertidumbre luego de los desastres que nos han dejado las películas de DC y con la expectativa muy alta sobre lo que serán mínimo los próximos 10 años de películas de este universo. Quédate hasta el final que aquí te cuento todo lo bueno, pero también todo lo malo, sin spoilers, sobre Superman de James Gunn. 3 años han pasado desde que la humanidad conoció a Superman, y después de que este interviniera en una guerra, al parecer en Medio Oriente, el superhéroe más poderoso que la Tierra ha visto sufre su primera derrota. Y estamos hablando de una derrota tanto física como ideológica. Nada de esto es spoiler, todo esto ya se sabía, es solo la premisa de la película, así que no te preocupes. Desde aquí parte la historia. El centro narrativo que hace que todo avance es esta guerra que les acabo de mencionar, y alrededor de este punto de inflexión vamos conociendo quién es este Superman, cuáles son sus motivaciones, quién es Lex Luthor y qué planea hacer con Superman, cuál es la importancia de estos territorios en conflicto y cuál papel jugará el gobierno de Estados Unidos dentro del mismo. Y entre todo ello, conocemos, o por lo menos vemos, a cerca de 15 personajes centrales del universo de las historietas y que seguramente veremos de regreso en futuras películas del DCU. Así que, como comienzo del universo, sí es una película bastante sobrecargadita. Después de la intervención en esta guerra, muchos se preguntan hasta dónde Superman tendría que rendir cuentas, cuáles deberían ser sus límites. Superman, por su parte, enfrenta una crisis de identidad y una búsqueda por reencontrarse con su propósito, pero todo empeora cuando le secuestran a su perro y casi como John Wick pierde los estribos. Ahí comienza su verdadera batalla en la película, una pelea por su prestigio y aceptación en los medios y redes sociales. Superman, protagonizada por el perro CGI Krypto y también por David Corenswet, es escrita y dirigida por James Gunn. La película abre no oficialmente el DCU. La apertura oficial la hizo Creature Commandos en 2024 o quizá Peacemaker en 2022. O si a estas vamos, el Escuadrón Suicida de 2021. No se sabe a ciencia cierta. James Gunn ha dado algunas declaraciones, pero nunca ha sido completamente claro. Para fines prácticos, Superman sí es la primera película del DCU. No culpen tanto a James Gunn. De verdad estamos en medio de un campo de escombros que dejó el desplome del DCU y el terreno apenas se está despejando. Entonces sí, paciencia. Lo que creo puede ser un factor clave para ayudar a la certidumbre de los fans del personaje es que sí estamos frente a una cinta con un Superman mucho más esperanzador y más inspirador. Una película cargada de significado y muy actual. Y acá hay cosa rara porque, a ver, la película se filmó entre enero y julio de 2024 y sí, siempre ha habido tensiones entre Moravia y Yarhanpur, que para nada son Israel y Palestina, no. Que esta historia haya llegado justo cuando el genocidio escaló a niveles tan crueles hace que la película sí adquiera otro significado mucho más profundo. Además de eso, lo siguiente que debo resaltar entre todo lo bueno que ofrece la cinta es precisamente David Corenswet. Obviamente muchos siguen resentidos con que le hayan arrebatado el papel al Sergio Bazáñez británico, pero sí debo decirles que, y lo estoy diciendo como alguien que apreció bastante el trabajo de Henry Cavill como Superman, aunque a muchos no les haya gustado, David Corenswet es impecable como Superman. Incluso podría decir que hace mejor trabajo como Superman que lo que el mismo guión hace por Superman. Como Clark Kent igual y no queda muy claro porque casi no se presenta esta dualidad o triplicidad. Superman, Clark Kent en el Daily Planet y Clark Kent con Lois y su familia, que sí aparecen pues, pero casi nada. Pero como un Superman, perfecto. Si hubiera que compararlos, podría decir que sí estamos ante un Superman que se aproxima un poquito más al tan querido Superman de Christopher Reeve. Un Superman que es mucho más cercano, mucho más idealista y esperanzador y bastante más tradicional. Es un Superman que no se la juega y que busca conectar con las masas. Y David Corenswet conecta
muy bien. Y menos mal, porque va a ser nuestro Superman por lo menos durante la próxima década. Y si quieres conocer un poquito más sobre la evolución de Superman en los medios de comunicación de masas, chécate el video ensayo que estará disponible en el canal este viernes. Con Rachel Brosnahan la cosa es igual. Nuestra nueva Lois Lane lo hace de maravilla y no era para menos. Es una gran actriz que tanto física como interpretativamente encajaba a la perfección con este personaje tan importante para la mitología de Superman. Entonces ahí no había de qué preocuparse. Interpreta muy bien a esta periodista implacable que hasta mete en aprietos al mismo Superman. Su química con David Corenswet es innegable, aunque sí debo aceptar que tampoco es que nos den mucho tiempo para conocer su relación y a veces ni siquiera a ella misma, ya que están pasando tantas cosas al mismo tiempo que poco nos muestran sobre ellos dos y no es hasta pasado el primer acto y muy avanzado el segundo que podemos ver bastante más de Rachel Brosnahan brillando como Lois Lane. Donde yo sí me preocupé más fue con la elección de Nicholas Hoult como Lex Luthor. Y no me malinterpreten, considero que igualmente es un gran actor, pero como que algo no me terminaba de convencer y, si les soy sincero, no me terminó de convencer. Pero ni siquiera es su culpa, él hizo lo que se le pidió que hiciera. Y la verdad, siento que hasta con su interpretación y la de otros actores de la película, cubrió lo mejor que pudo lo que el guión hizo mal. Pero sobre lo que no me convenció hablo un poquito más adelante, así que sigamos. Un punto que creo que también los fans van a valorar muchísimo es que tenemos una rivalidad muy acentuada entre Superman y Lex Luthor. Es enteramente una película de Lex Luthor contra Superman. Pero también ahí encuentro un puntito malo, del que profundizaré más adelante, no te me vayas. La Justice Gang, por ejemplo, fue otro de los elementos que más dudas me generaban y resulta que funcionan mucho mejor de lo que creí. Sí siento que de pronto interrumpen el ritmo de la película, pero en general su participación está lo suficientemente bien dosificada como para apreciar su aporte en la historia. Punto y aparte, el reconocer que si los sacas, también funciona la película, pero tampoco estuvo tan mal tenerlos en pantalla. Ellos son James Gunn en todo su esplendor y funcionan bien. En cuanto a lo visual, la película es bastante interesante. Se trata de una cinta que quiso jugar muchísimo más con su puesta en cámara. El CGI funciona casi en toda la película, salvo en algunos momentos en los que por el CGI o por la combinación de los efectos especiales y la puesta en cámara, la imagen sí se veía demasiado falsa, tanto en términos de construcción digital como de verosimilitud. Y me vas a decir, ay, estás criticando verosimilitud cuando tenemos a un tipo en calzones que viene de otro planeta, vuela y lanza rayos por los ojos. no. Recuerden que la verosimilitud tiene que ver con el verosímil que establece la misma historia. Y el tener a un Lex Luthor que ni siquiera pestañea ante el poder de Superman o ante robots siendo destrozados justo al lado de su cabeza, no se ve malote. La verdad se ve ridículo. Se ve irreal. Irreal hasta para esta ficción. Pero por otro lado, sí hay muchos otros momentos y muchas otras imágenes que se ven muy reales a pesar de que al mismo tiempo lucen como sacadas directo de las viñetas. A esa verosimilitud me refiero, a una que sí se respalda en la iconografía extraída directo de las historietas y la coloca en pantalla respetando las reglas de la verosimilitud impuestas por la misma película. Y para aquellos que consideran que el Superman de Henry Cavill era más un semidios inalcanzable y apático, hay buenas noticias, de pronto un poco exageradas, pero en muchos momentos esta película se siente como una respuesta directa a esas quejas en contra de la versión anterior de Superman. Afortunadamente, ahora tenemos a un Superman que muestra muy explícitamente su preocupación por todos los seres vivos. Y cuando digo muy explícitamente y todos, no estoy exagerando. Pero antes de seguir adelante, paso muy rápido a recordarte que si estás disfrutando este video, te agradecería muchísimo que te suscribas al canal, le des un me gusta y me dejes un comentario con lo que quieras. Dime si te gusta Superman, si te gusta el pan con leche o hasta escríbeme si prefieres verme con la cabeza rapada muy a lo Lex Luthor. Recuerda que esa es la mejor forma de apoyarme para que así yo pueda seguir trayéndote más información y reviews de las películas más recientes. Muchas gracias. Continuamos. En general la película avanza muy bien hasta que muchos momentos se estrellan de frente con la inevitable, excesiva y en muchas ocasiones fuera de lugar comedia de James Gunn.
Y es algo que ya se veía venir desde que lo eligieron como responsable no solo del proyecto, sino de todo el universo. Y no digo que regresemos al Superman ultra solemne, completamente serio, no. Pero tampoco hay que exagerar. Creo que Superman no está para una película de comedia. Y esta, damas y caballeros, es una comedia de acción y aventura. Muchos momentos que dramáticamente funcionaban mejor con un tono más emocional porque la escena se prestaba para eso son interrumpidos por la inevitable, excesiva y en muchas ocasiones fuera de lugar comedia de James Gunn. Parece como que el humor es el escudo de James Gunn para cubrir su inseguridad, miedo, no sé, a expresar momentos de verdadera emoción en la pantalla, como cuando estás platicando con alguien sobre algo serio, pero nomás no puedes porque todo se lo toma a broma. Algo así. Y debo aclarar que no pasa en todas las escenas, pero sí en la abrumadora mayoría. Si acaso hay una o dos escenas que no recurren a la inevitable, excesiva y en muchas ocasiones fuera de lugar comedia de James Gunn para liberar tensión dramática, pero literal, hay una escena cuyas emociones están por lo alto, cuyo contenido es y debe ser demasiado serio porque el tema no es ningún chiste, donde el dramatismo entre Clark y Lois pudo haberse explotado muy bien, pero no. De fondo tenemos al comic relief de la Justice Gang combatiendo a una pulga interdimensional en un acto que no tiene importancia alguna, no tiene la menor relevancia ni para la historia ni para la escena y no tiene ninguna función que la de evitar que las cosas se pongan demasiado serias. El amigo con el que no puedes hablar de cosas serias porque todo se lo toma a broma. Y repito, no digo que el humor no funcione para nada en la película o que la comedia debería ser expulsada de las adaptaciones de Superman. No, lo que les comentaba con la Justice Gang. El humor con ellos funciona muy bien, sobre todo con Guy Gardner de Nathan Fillion, en contraste con Mr. Terrific de Eddie Gathegi, excelentes los dos por cierto, porque el contexto y los personajes se prestan para que la comedia funcione. Pero ese mismo humor tan simple no funciona para todos los habitantes de esta ficción, más en una película de Superman con personajes con personalidades tan variadas. Entre eso y algunas decisiones visuales y narrativas, a ratos parecía que estaba viendo más una serie de televisión noventera que una película de Superman. Por ejemplo, lo que les decía de lo que no me convenció del Lex Luthor es precisamente eso. Nicholas Hoult lo hace excelente como archivillano, casi impecable, hasta que se estrella de frente con la inevitable, excesiva y en muchas ocasiones fuera de lugar comedia de James Gunn. Y ahí muchas de sus intervenciones se ven muy sobreactuadas. No tanto como el Lex Luthor de Jesse Eisenberg, pero sí como un villano de caricatura. Pero todavía fuera como el Lex Luthor de la serie animada. Pero no, es más como un Dr. Doofenshmirtz de Phineas y Ferb. ¡Barry, el ornitorrinco! ¿Por qué siempre derribas mis puertas? Y sumado a eso, como en muchas ocasiones sucede con los villanos de películas de este género, nunca vemos realmente cómo nació el odio que tiene por Superman y por lo tanto no terminamos de conectar con sus motivaciones. Y esto se debe principalmente a que cuando inicia la película, la historia entre estos dos ya está comenzada. Lo mismo, por ejemplo, con Lois y Clark. Para cuando inicia la película, ellos ya son pareja. ¿Por qué están juntos? No lo sabes. ¿Cómo se enamoraron? No importa. Igual y eso sí funciona un poquito más porque ya nos hemos tragado infinidad de historias sobre su romance y sabemos que terminan juntos, pero sí hay una fina línea entre dar por hecho cosas que la audiencia más purista de alguna forma ya debe saber, se supone, y no introducir elementos fundamentales de tu nuevo universo como la rivalidad histórica entre Superman y Lex Luthor. Al final, se supone que la mejor forma de conocer a un personaje y sus motivaciones es por medio de sus acciones, y la forma más floja de hacerlo es por medio de diálogos sobreexpositivos. En el caso del villano, hace lo segundo. Por lo menos con 2 monólogos bastante largos. Y sí se resiente bastante. Y como se veía venir, la película sí está muy sobrecargada de personajes, conflictos y situaciones, pero al mismo tiempo no falla mucho en integrarlos, por lo que no se siente tanto como un defecto, solo que a veces sí se siente el peso de la sobrecarga. Y se nota cuando tenemos a un montón de personajes que no tienen ni un peso de desarrollo y solo están ahí para rellenar. El gran ejemplo: todos los personajes del Daily Planet, salvo Lois Lane y un poquito Jimmy Olsen. Los demás, si los quitas, como si nada. Porque la película, en lugar de intentar desarrollarlos un poquito más, se inclina por ofrecer
más conflictos, más villanos, más nuevos escenarios, más giros en la historia. La mayoría de los personajes secundarios son personajes ultra bidimensionales que a veces ni siquiera sabes quiénes son. Y la verdad, no importa, porque no aportan absolutamente nada. Están ahí solo para que el fan promedio los reconozca. Y ya. Y a final de cuentas, tener una película que dé por hecho tantas cosas da a entender que está dirigida por completo a la comunidad de fans. Y si lo piensas un poco, de alguna forma, no está nada mal. Es como a lo mínimo que debía aspirar. Pero al ser una película de no muy bajo presupuesto y al adaptar un personaje tan importante para la cultura popular como lo es Superman, es muy limitado apelar solo al conocimiento de los fans de las historietas y olvidar un poco a la audiencia general o hasta a los niños que incluso puede que ya sean fans del personaje, pero aún no se adentran tanto al mundo de las historietas como para reconocer todo lo que la película supone deberían reconocer. Pero con lo que yo de verdad no pude fue con la sobreexplotación tan desmesurada, excesiva y exagerada de Krypto. Y acá puede que sea algo muy personal, pero no me gusta mucho la mañita que ha agarrado James Gunn de manipular a la audiencia por medio de la presencia de animales tiernos en pantalla y lo que sea que les suceda. Lo hizo con Guardianes de la Galaxia, sobre todo el volumen 3, con una metáfora que siento que la verdad sí funciona bastante bien, pero también lo hizo con el Escuadrón Suicida, lo hizo en Peacemaker y ahora lo hace en Superman. Y no pasa nada. Tener a Krypto igual y no es tan mala idea, pero es que usarlo para manipular de forma tan descarada a la audiencia y explotarlo al grado de que opacara tanto a Superman que de pronto pareciera que estábamos viendo más Krypto the Movie o que sin Krypto Superman es un incompetente, ahí sí ya no me gustó nada. Y por cierto, la película cuenta con 2 escenas postcréditos que las meto dentro de lo malo, ya que siendo la primera película del DCU, considero que pudieron haberlas aprovechado mejor. Aprovechado, simplemente. Porque recurren a los 2 grandes defectos que encuentro en la película: la sobreexplotación de Krypto y la inevitable, excesiva y en muchas ocasiones fuera de lugar comedia de James Gunn. Ninguna de las 2 escenas aporta absolutamente nada. Con Superman, James Gunn nos entrega una película con la firma inconfundible de James Gunn. Una nueva versión para una nueva generación, y por cómo se ha mostrado la división entre las audiencias, solo puedo decir que lo que sí vas a encontrar en ella es una cinta con mucho corazón, muy colorida, con humor hasta en los créditos y muy cercana al mundo más tradicional de las historietas. Lo que no vas a encontrar es una película con mucha profundidad, emocionalidad o complejidad. Con temas serios, sí, pero tratados bajo el escudo del humor. ¿Que si disfruté la película gracias a la energía que le inyectó James Gunn? ¡Claro que sí! ¿Que si al mismo tiempo me causó conflicto la misma energía que le inyectó James Gunn? ¡Claro que sí! Así seas un fiel defensor de James Gunn o un asiduo detractor, te garantizo que aún sin verla, ya sabes si la película te va a gustar o no. Personalmente, a mí, la película no me convenció del todo. Quizás sea algo que cambie en un futuro, pero por lo pronto no lo hizo y ni siquiera me dan muchas ganas de verla de nuevo. Pero reconociendo los rasgos esenciales que los fans buscaban para esta nueva adaptación a Superman de James Gunn, le doy una calificación de 8 sobre 10. Pero como siempre me interesa conocer tu opinión, así que escribe en los comentarios si te gustó o no la película, y si no la has visto, dime si estás interesado en hacerlo. Y muy importante, cuando vayas a verla, regresa a este video y cuéntame qué te pareció. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Jonas Alcaraz y nos vemos pronto.